Segundo bloque en primera persona para Telefe Rosario, Telefe Santa Fe. Y en esta ocasión el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares. ¿Cómo anda, ministro? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto ¿Bien? estar con vos y bueno, por supuesto, siempre con la audiencia. Olivares, ¿se amigaron con Milei, que le mandó algo de plata? No, a ver, la verdad, ya que ha trascendido el tema de los ATN primero tienen destino de las provincias. Para eso nacieron, para atender necesidades ante situaciones extraordinarias. La provincia a lo largo del 2024, pero fundamentalmente a lo largo del 2025, fueron noticias provinciales y nacionales, escenas de lo que acontecieron cuando fenómenos meteorológicos azotaron distintas localidades de la provincia, que la provincia auxilia o atiende con recursos propios. Esos ATN hemos recibido del Gobierno Nacional asistencia del Tesoro, que alcanzaron a cubrir parcialmente los impactos que dejaron esos fenómenos. Son adelantos del Tesoro Nacional. Asistencia del Tesoro Nacional, que en realidad nacieron para atender ese tipo de fenómenos, pero en definitiva es parte de la recaudación que tiene el país y que se detrae parte de la coparticipación. O sea, se resignó en su momento coparticipación a las provincias para formar ese fondo que administra el Gobierno Nacional, que lo tiene transitoriamente en una cuenta propia para luego transferir. O sea, te invitan a comer y te pagan con la plata tuya, digamos. Bueno, la verdad que lo que nos transfirieron, para darte un ejemplo, el fondo de ATN recaudó hasta agosto de este año casi 600.000 millones de pesos. Si eso se hubiese tenido que distribuir en función de la participación, a Santa Fe le hubiesen correspondido 50.000 millones de pesos. Y estamos hablando que apenas pasaron los 10.000 millones de pesos lo que recibimos a lo largo del año. Yo le digo a la gente esto, yo decía se amigaron con Milei porque salió una lista de cuatro provincias que le dieron estos ATN y estaba Santa Fe ahí, pero la que menos recibió. Es la que menos recibió y además lo que recibimos alcanzó a una parte de lo que nos significó atender todo el contexto de la emergencia. Por eso a veces cómo se procesan esas noticias o de alguna manera cómo se difunde no es una cuestión que podamos controlar, pero la realidad es que esto no es ni una ayuda ni un acuerdo, sino que es una transferencia que alcanza a cubrir parcialmente, no quiero decir la palabra insuficiente para no cargar más de la cuenta, pero que alcanzó a cubrir parcialmente los costos que nos significaron estos fenómenos climáticos, que otras provincias han recibido en otros momentos, pero que también es cierto de que a lo largo de los años, sistemáticamente, el Estado Nacional recauda ese fondo ATN que administra, por cada 100 pesos que recauda a lo largo del año, solamente gasta 10, 15 y el resto se lo va quedando acumulativamente. Ahora, Olivares, no sé si va a quedar grosero esto que le voy a decir, pero ¿el Gobierno Nacional habrá querido comprarle los votos por el tema de las universidades y del Garrahan con esa plata? No. Primero porque no hubo ningún tipo de conversación. No lo aceptaríamos una cuestión de ese tipo, digamos, de por sí. Creo que esto aparte fue automático a partir de que se acontecieron los fenómenos meteorológicos. Hubo un comunicado y que esa solicitud se hizo en el marco concreto mientras se transitaba el fenómeno meteorológico. Pero te pongo primero los resultados de las votaciones están a la vista, pero además, para también poner en orden de magnitud, con el Gobierno Nacional estamos discutiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el aporte que ANSES no hace para el financiamiento de las cajas de jubilaciones. Los montos que están en discusión allí son montos, y ya le hemos dicho que no a unas propuestas iniciales por parte del Gobierno Nacional en ese espacio, porque la verdad lo que hacemos es defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Y el eje meridiano que nuestro gobernador siempre nos ha trazado es que donde nos toque a cada uno de nosotros actuar, y al mismo tiempo también los legisladores por parte de la provincia de Santa Fe, lo hacen en función de los intereses de lo que entienden que es mejor para los intereses de la provincia de Santa Fe. En estas cuestiones concretamente de la emergencia pediátrica y la cuestión de las universidades, también ATN y también de las universidades, lo que se pone en valor es qué es lo que es más interesante para el pueblo de la provincia de Santa Fe y se actúa en función de eso, no en función de una conveniencia, de una cuestión táctica. Y nosotros estamos gestionando la provincia, arreglándola con la nuestra, como quien dice, con la de la propia provincia de Santa Fe, con los recursos propios de la provincia de Santa Fe, justamente para poder tener una posición desde las cuales no tener la zozobra que a veces te exponen a ciertas situaciones de
de debilidad. ¿Y qué es lo que vetó el presidente en relación a eso, a ese dinero de ATN que a él no le gustó? ¿Qué ley salió que él vetó? Bueno, el fondo de ATN, que recauda parte de la recaudación nacional que no va a coparticipación ni al Estado Nacional en sí, que se va a ese fondo para destinarse a las provincias cuando tienen algún acontecimiento extraordinario, eso que se va recaudando todo el año, el Gobierno Nacional transfiere una partecita y se va quedando en caja, para que la audiencia entienda mejor, va dejando en la caja prácticamente entre 85 y 90 pesos de 100 que recaudó en el año. Mientras las provincias, al mismo tiempo, tenían que atender otro tipo de recortes que hizo el Gobierno Nacional, lo empezaron a atender, como en el caso de Santa Fe, lo hemos hecho con medicamentos que dejaron de venir a los hospitales, como nos hemos atendido infraestructura escolar que antes era financiada por el Gobierno Nacional, o con infraestructura, obras públicas que dejó de hacer el Estado Nacional. Los gobernadores se reunieron, 24 gobernadores, hacía muchísimas décadas que no había una agenda que junte 24 gobernadores, que vaya más allá de un comunicado y que se plasme en un proyecto de ley. ¿Qué dice ese proyecto de ley? Que lo que no se distribuye para emergencias se envía a las provincias, porque en la larga se les quitó de la recaudación a todos y que por lo tanto, si no se tuvo que utilizar para emergencia, que no se lo quede en caja el Gobierno Nacional, sino que se distribuya. Eso es lo que estableció, digamos, en líneas gruesas o más sustantivas el proyecto de ley. Bueno, el Poder Ejecutivo Nacional lo vetó. Bueno, pues transitó el camino que sigue luego de un veto, que es nuevamente tiene la decisión en el Congreso. Le pregunto esto último. ¿Cree que se va a endurecer más el Gobierno Nacional de acá al 26 de octubre? Porque vienen las elecciones. ¿Entiende el gobierno que debe aflojar en la plata a las provincias o cree que se va a poner más duro para que le vaya mal? Miren, yo no sé qué va a hacer el gobierno porque es anticipar la conducta de un sujeto. Sí, lo que puedo decirle es cuáles van a ser determinadas situaciones. Por un lado, está claro que el Gobierno Nacional no le alcanza su fuerza política para sacarla del Congreso, no le alcanzaba y por más, aún en los escenarios más optimistas para el Gobierno Nacional, a partir del 10 de diciembre tampoco va a tener una mayoría propia. Por lo cual, el escenario de necesidad de dialogar y tener acuerdos parlamentarios van a continuar. Si no, el camino es el que ya estamos viendo. Pero otra cuestión también creo que es más sustancial y creo que nadie la está poniendo en relieve. El Gobierno Nacional planteó dos cosas cuando inició la gestión del presidente Milei. El equilibrio fiscal, es decir, acá no vamos a poder gastar más de lo que se recauda y esto es lo que hoy rescatamos permanentemente, pero al mismo tiempo dijo, y eso, de en qué gastar para que no se gaste más de lo que se recauda, lo voy a decidir yo. Sí. Y esa decisión de, al mismo tiempo, decir, acá va a haber equilibrio, pero al mismo tiempo el equilibrio se va a hacer como digo yo, se adoptó al principio de gestión donde el presidente tenía una legitimidad de origen. Es muy difícil sostener esas dos cuestiones, de seguir estando en equilibrio, pero al mismo tiempo monopolizar el criterio de cómo hacer el equilibrio, cuando la legitimidad de ejercicio ya no es la misma que la legitimidad de origen. Y creo que eso es lo que se debería tomar registro. Ministro, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted. Vamos a ir a la última pausa, esta última pausa en primera persona. Prometió estar con nosotros el intendente de la ciudad de Santa Fe. Vamos a ver si llega para hablar de la autonomía. ¿Está en contra Poletti de la autonomía? Lo vamos a preguntar a él. Ya volvemos.